mis compañeros la vean. Perfecto. Yo ya la he puesto a grabar. Sí, es una profe. Vale, entramos en la segunda parte de la materia, que vimos primero segmentación y ahora vamos a ver comportamiento del consumidor a través del neuromarketing, ¿vale? Esta es la tercera sesión. Sí, señor. Y bueno, aunque tienen todo el material de comportamiento del consumidor, nos gusta explicar un poquito cómo estamos enfocando nosotros o estamos entendiendo nosotros el comportamiento del consumidor desde la perspectiva del neuromarketing. El neuromarketing es la fusión de neurociencia y marketing, que son técnicas pasivas que nos permiten identificar si un consumidor está reaccionando ante un estímulo de manera emocional, ¿vale? Porque está demostrado científicamente que la memoria a largo plazo está basada en emociones. ¿Vale? Es decir, el cerebro humano tiene dos maneras de memorizar. Una es memoria por repetición, lo que solemos hacer cuando estamos estudiando nuestro pregrado y hay un examen. Entonces nos tenemos que preparar el examen. Imagínense bachiller, ¿no? Donde al final uno estudia todo lo que le den y no tiene claro ni para qué sirve, pero lo estudia. Entonces, al final uno, a base de repetir, memoriza. Pero cuando llega el día del examen, lo suelta todo lo que sabe, todo lo que recuerda, y al día siguiente no se acuerda de nada, ¿vale? Esa es la memoria por repetición. Y luego está la memoria en base a emociones. La memoria en base a emociones nos generan anclajes que nos permiten recordar a largo plazo. Por eso, inclusive hay personas que tienen una determinada enfermedad, como puede ser el Alzheimer, y esa parte del cerebro no se daña y tienen recuerdos de aquello que cuando eran jóvenes les había emocionado, ¿vale? Luego, hay empresas que se enfocan o se centran en hacer comunicación publicitaria, que es una comunicación basada en repetición, con tal de que se nos quede el mensaje. Mientras que hay otras marcas que tratan de emocionar al consumidor para generar recuerdo de producto o recuerdo de marca. Les presento a este señor, se llama René Descartes. ¿Les suena? ¿Les suena René Descartes? Sí, señor. ¿Vale? ¿Y qué frase era típica de René Descartes? ¿Cómo era? Yo no recuerdo, pero sí me acuerdo de él, que lo vi en algún momento en el colegio. Solo sé que nada sé. La frase es, pienso, Luego existo. luego existo. Muy bien. Pienso, luego existo. ¿Vale? ¿Lo ven ahí abajo? Sí, señor. Vale. Este señor lo que venía a demostrar es que el ser humano está por encima del resto de animales y que esa capacidad de raciocinio es la que determina nuestro comportamiento. Bueno, pues este señor es el que, digamos, la base de lo que es el paradigma del siglo económico del siglo XX, y es que el ser humano es racional y todos los procesos de compra, consecuentemente, son racionales. La forma en la que nos explica que actúa el ser humano es puramente racional. Yo pienso, es decir, razono lo que quiero, cuando tengo claro lo que quiero, actúo, y una vez actúo, es decir, compro el producto, me lo llevo a casa y lo siento, ¿vale? Y eso me lleva a actuar nuevamente. Pero este señor, neurocientífico, denominado Antonio Damasio, demostró que Descartes estaba equivocado. De hecho, escribió un libro denominado El error de Descartes, donde básicamente lo que nos decía era que, aunque lo nos dice, porque este señor no está vivo, lo que nos dice es que el ser humano es emocional, no es racional. Y de hecho, la manera en la que compramos es la siguiente. El ser humano siente, es decir, se emociona, en base a la emoción que ha sentido, compra, y al llegar a casa justifica la compra, es decir, se justifica a sí mismo por qué tenía que comprar eso y no otra cosa. ¿Me hago entender? Sí, señor. Luego, venimos de un paradigma económico del siglo XX donde se supone que el ser humano es racional. Por eso todas las empresas se enfocan a comunicar las 3 Bs: bueno, bonito y barato. ¿Por qué?
porque como el ser humano es racional, va a tratar de maximizar todo lo que pueda comprar con la plata que lleva en el bolsillo. Pero Antonio Damasio demuestra que no es verdad y, de hecho, en el siglo XXI se considera, desde la perspectiva de la economía, que el ser humano no es un ser racional, sino que es emocional en mercados de consumo. Y esto quiere decir que el ser humano, si ve algo que le emocione, tratará de comprarlo para después vivirlo y llegar a casa y decir, bueno, porque yo me lo merezco, ¿no? Es decir, llevamos todo el mes trabajando duro y en un momento determinado ya estamos muy estresados, se está acabando el mes, hemos cobrado y decimos, ¿por qué no me voy y me compro esto que tanta ilusión me hace? Porque me lo merezco. ¿Vale? Ya llegamos a casa y entonces empezamos a pensar, me lo merezco, pues porque yo he estado todo el año sacrificándome, sea un hombre comprándose una tele de 50 pulgadas o una mujer comprándose un bolso. En casa ya tiene bolsos, como ya tenemos televisión, pero me lo merezco pues porque me sacrifico, porque llevo ya un tiempo sin salir a cenar, es decir, yo me emociono, a continuación compro y al llegar a casa justifico la compra. Y esa es la verdadera manera o el verdadero comportamiento del consumidor, porque está demostrado científicamente. Les presento el modelo triuno de Paul MacLean. ¿Qué nos dice este señor? Este señor es un neurocientífico que en 1970 nos plantea este modelo de estructura cerebral. Lo que hace es simplificar las conexiones cerebrales, las partes cerebrales, y nos dice, el cerebro tiene tres grandes partes. La primera de ellas es el cerebro reptiliano o complejo reptiliano. ¿Y esto qué es? Es el cerebro más antiguo que tenemos, que proviene de cuando los seres vivos salieron de un medio acuático y pasaron a medio terrestre. Luego es el cerebro que compartimos con las lagartijas, con los reptiles. ¿De acuerdo? Sí, esto sirve para marcarnos la supervivencia. Es decir, ¿de qué se encarga este cerebro? De que lleguemos vivos al día siguiente. Todo lo relacionado con nuestra supervivencia. El cerebro reptiliano se encarga de nuestra respiración, del ritmo cardíaco, de nuestro flujo sanguíneo. Nos genera sensación de hambre para comer. ¿Por qué? Porque necesitamos energía. ¿Para qué? Para llegar vivos al día siguiente. El cerebro reptiliano nos genera sensación de sueño. ¿Para qué? Para descansar, para reponer energías y llegar vivos al día siguiente. Si llevamos una época fuerte de estrés, el cerebro reptiliano nos genera una enfermedad, sea un dolor de cabeza, una migraña, etc. ¿Por qué? Porque sabe que a ese ritmo no llegaremos vivos al día siguiente. Entonces prefiere enfermarnos a que muramos. Luego tenemos claro que este primer cerebro es el cerebro que vela por nuestra supervivencia y además es el que decide las compras. Es decir, si queremos comprar agua, la decisión la ha tomado el reptiliano. Si queremos comprar ropa, la decisión la ha tomado el reptiliano. Y todo tiene que ver con nuestra supervivencia. El segundo de los cerebros es el cerebro límbico, que es el de las emociones. Este cerebro aparece cuando se desarrollan los mamíferos. ¿Esto qué quiere decir? Es la primera vez en la que la cría entra en contacto con la madre. Y aparecen una serie de sentimientos que hasta ahora no habían aparecido y que hay que gestionarlos. Entonces se desarrolla el cerebro y aparece una segunda parte que es la de la gestión de las emociones, propia de los mamíferos entre los que estamos nosotros. Y la tercera parte es el neocórtex. Es el cerebro más reciente, el más evolucionado del ser humano. De hecho, es propio del ser humano, pero apenas tiene 10.000 años. Frente a los otros dos que superan el 1.000.000. ¿Y este cerebro de qué se encarga? Es el del razonamiento, se encarga de los cálculos matemáticos, del habla, es el que nos ayuda a programar qué vamos a hacer este fin de semana, pero no es el que toma las decisiones, es el que razona. De hecho, fíjense, lo que tenemos en pantalla, el cerebro, representa el 2% de la masa corporal. Un 2%. Una persona de 100 kilos, su cerebro pesa
2 kilos. Sin embargo, pese a que representa el 2% de la masa corporal, consume el 25% de la energía diaria. 25%. Un 2% de nuestra masa corporal consume el 25% de la energía diaria. Para un adulto, una ingesta de 2.000 calorías, 500 de ellas las consumimos a través del cerebro. Bueno, pues de ese 25%, es decir, de esas 500 calorías que consumimos, el 97% las consume el reptiliano, porque es el que está activo todo el día. Luego apenas el 3% es consumido por el límbico y el neocórtex. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente nuestro cerebro está activo para la supervivencia. 24 horas. 24 horas activo por nuestra supervivencia. Y aunque pensemos que somos racionales, apenas esa parte está activa durante el día. Vamos a poner un símil. El reptiliano, el que vela por nuestra supervivencia, es el Homero Simpson que todos llevamos dentro. Vaya comparación, ¿eh? ¿Cómo es Homero? ¿Cómo es Homero, Stephanie? Pues es el que quiere y hace lo que puede, o sea, lo que piensa lo termina haciendo. Es una persona lochosa, que justifica lo que usted decía, que justifica porque tiene que hacer cada cosa que hace en su vida. Así esté mal. ¿Es egoísta? Es totalmente egoísta porque él piensa en él. ¿Es vago? Totalmente. ¿Vale? A mí los Simpson no me gustan porque me parece que es muy vago. Bien, pues efectivamente. Realmente no es que sea vago por perezoso, sino que nuestro cerebro reptiliano, como consume tanta energía, intenta en todo momento que nosotros pasemos a una posición de bajo consumo. ¿Vale? Es decir, por eso nosotros, en cuanto podemos, nos sentamos. Y en cuanto podemos, nos tumbamos. Comemos más de lo que nos corresponde. Dormimos todo lo que podemos o lo que nos dejan. ¿Vale? Es decir, realmente nuestro reptiliano es el Homero Simpson que todos tenemos dentro, que piensa en nosotros mismos y en, básicamente, almacenar energía para llegar vivos al día siguiente. El límbico, que es el de las emociones, sería la Blancanieves que todos tenemos dentro, que también la tenemos. De repente estamos en el trabajo y se posa un pajarito en la cornisa de la ventana. Nos quedamos embobados mirando. Nos da igual el ayer, nos da igual el mañana. Vivimos el momento, es tan especial, se para el tiempo, ¿no? Bueno, pues esa es la Blancanieves que todos llevamos dentro. Y finalmente, el neocórtex, el racional, sería el Einstein que todos tenemos dentro, ¿vale? Ese que se encarga de los cálculos, de planificar qué va a pasar el fin de semana. Sí que es verdad que ese Einstein en algunas personas está en la misma posición que Homero, ¿eh? Es decir, está todavía por activar, ¿de acuerdo? Pero bueno, para que nos hagamos una idea, este es el símil. Nuestro consumidor tiene un cerebro formado por 3 partes, la más, ¿cómo decirlo?, basada en la más práctica, que es la de la supervivencia, es el Homero Simpson de nuestro consumidor. La segunda parte, emocional, es la Blancanieves de nuestro consumidor. Y la tercera parte, la racional, sería el Einstein de nuestro consumidor. Quien toma las decisiones de compra es Homero. Luego, a la hora de comunicarnos con el consumidor, ¿a quién tenemos que dirigir el mensaje? ¿A quién tenemos que activar? A Homero. A Homero. Basándonos en lo que denominamos los pains. Aquellas cosas, pain, dolor en inglés, ¿no? Aquellas cosas que nos generan inquietud. ¿Vale? Entonces, todo lo que nosotros compramos en nuestro día a día está basado en supervivencia. Todo, absolutamente todo. Sea comida, sea ropa. Si compramos un carro o llenamos de combustible el carro, es porque queremos desplazarnos y no ir andando. Y esto todo está relacionado con un ahorro de energía. Ahorro de energía. Luego, nuestro día a día son compras relacionadas con la supervivencia. Ahora, de nosotros depende
que a través de la comunicación activemos también a Blancanieves y entonces haremos que la compra sea emocional, o activemos a Einstein, con lo cual la compra será racional. La mayoría de empresas, ¿qué suele hacer? ¿Activa a Einstein o activa a Blancanieves? A Blancanieves, por el gusto, porque, mejor dicho, pienso yo, ¿no? ¿Seguro? ¿La mayoría de empresas pone el precio que quiere o compite en costes? Ah, bueno. Compiten. ¿Y eso por qué es? Porque cuando nos dirigimos al consumidor, le estamos hablando de producto, de lo que hacemos, a qué nos dedicamos. Y cuando a un consumidor le hablas de producto, estás activando a Homero, que puede ser que necesite el producto, pero Einstein se junta con Homero y le dice: ¿has tenido en cuenta que hay otros productos similares? ¿Por qué no compramos el más barato de entre aquellos que se parecen? Es como solemos reaccionar, ¿no? Es decir, cuando una empresa nos ofrece un producto o un servicio, lo comparamos con otro producto o su servicio equivalente y al final la decisión de compra está basada en precio. Sin embargo, hay algunas marcas que deciden no hablar del producto y sí emocionar al consumidor. Y en estos casos, quien se activa es Blancanieves, porque Einstein no entiende de emociones, es Blancanieves. Y entonces salen a comprar, salen juntos de compras, Homero y Blancanieves. Y cuando Blancanieves está dándole la manita a Homero, el precio no está encima de la mesa. Luego, como expertos en mercadeo que son, cuando desarrollen una campaña de comunicación, cuando se dirijan a su consumidor, ¿de qué manera tienen que hacerlo? ¿De una manera racional, hablando de producto, o de una manera emocional, trasladando al consumidor la experiencia de usar el producto? De la segunda forma. Pues a partir de ahora, ustedes serán los que filtren si nuestro producto es emocional o no es emocional. Si nuestra comunicación está basada en describir las prestaciones del producto, las características, o está basada en emocionar al consumidor trasladándole a la experiencia de cuando use nuestro producto. ¿Vale? Es decir, cuando Apple te vende el MacBook Air, lo que te está diciendo es, seguro que es un buen ordenador, pero no vas a tener ningún problema en cargar con él todo el día. Es decir, la experiencia de cargar con el ordenador todo el día y que no te duela la espalda. No habla de tenemos un producto con un microprocesador i5, con 16 GB de RAM, con disco duro SSD. Eso ya lo hacen las marcas de PC. Ellos simplemente te trasladan a la experiencia de algo que te hace sufrir, te lo estamos ahorrando gracias a la ligereza del producto. Por eso, cuando estamos buscando un producto ligero en el mundo de los PCs, compramos un MacBook Air, cueste lo que cueste, porque esa sensación de ligereza no tiene precio. Sin embargo, un fabricante de ordenadores como puede ser HP o Asus o Toshiba, lo que te va a decir es que su pantalla tiene esta resolución, que su disco duro es SSD, un disco duro sólido de 256 GB, 16 GB de RAM, microprocesador i5. Entonces, claro, cuando te dicen eso y te dan el precio, dices, voy a comparar otros ordenadores similares a ver qué precio está. Y entre ordenadores de características similares siempre compraré el más barato. Las estrategias de los proveedores de PCs son completamente diferentes a las estrategias marcadas por Apple. Un producto emocional que hace salir a pasear a Homero de la mano de Blancanieves y el precio es el que es. No vamos a una tienda de Apple y pedimos descuento. Mientras que HP decide que quiere hablar con Einstein de la manita de Homero y que compare y nos compre la opción más barata. Esta equivalencia que estamos viendo es la que debemos de mantener y tenerlo como rumbo, ¿vale? Reptiliano, que es el que decide, es el Homero Simpson que llevamos dentro. Límbico, Blancanieves.
racional, Einstein. Nosotros estamos trabajando con neuromarketing porque consideramos que es la primera vez en la historia del mercadeo en la cual podemos medir la reacción ante un estímulo por parte del consumidor. Es decir, podemos prever cuál va a ser el comportamiento del consumidor ante nuestros estímulos, como puede ser una campaña comercial. ¿Qué es el neuromarketing? Aplicar técnicas de neurociencia al ámbito del marketing. ¿Qué hacemos? Provocamos un estímulo a través de los sentidos, vista, oído, olfato, gusto o tacto, y medimos su influencia en el cerebro. Esto viene a darnos un nivel de emoción. Cuanto más efectivo es el estímulo, más nivel emocional hay en nuestro cerebro. Con lo cual, cuanto más eficiencia en los estímulos, más se activa Blancanieves. Y esto nos va a llevar a compras por parte del consumidor donde el precio no está encima de la mesa. Tenemos que analizar el comportamiento del consumidor a través de sus diferentes percepciones, visual, auditiva, gustativa, olfativa, inclusive la táctil. Y tenemos que tener en cuenta que aunque somos muy visuales, tremendamente visuales, la olfativa es la que más memoria a largo plazo genera. Somos capaces de oler algo que hace 20 años no olíamos y nos evoca justo al momento en el que lo olimos, la situación en la que lo olimos y no solo el olor. Es decir, no solo el producto, el objeto, sino dónde estábamos en ese momento que lo olimos por primera vez. Luego, aunque juguemos mucho con la parte visual, no olvidemos el resto de sentidos porque pueden ser más emocionales que la propia vista. Hablamos de emociones. Hay 6 emociones básicas y todas funcionan muy bien. Ira, tristeza, alegría, miedo, etc. Y motivaciones hacia el consumidor. Repito, la secuencia fundamental que como estrategas de mercadeo debemos de marcar para activar las emociones en el comportamiento de nuestro consumidor es la siguiente. Lanzamos un estímulo a través de los sentidos. No solo uno, podemos potenciar más de un sentido. Eso nos llevará a emocionar al consumidor. Blancanieves coge de la manita a Homero y sale de compras. Luego tomamos decisiones no basadas en precio, porque venimos de una emoción. Nos dicen que llega el Mundial de Fútbol y queremos verlo en la mejor de las pantallas. Por eso se dispara la venta de pantallas de gran diagonal, es decir, de muchas pulgadas. Es algo puramente emocional que nos lleva a tomar la decisión de compra. Y obviamente el producto tiene que ser bueno. No vale que hayamos emocionado al consumidor, que haya pagado lo que cueste, pero que cuando llegue a casa se decepcione con el producto. Cuando el producto es bueno, pero que hoy en día es como el valor en los soldados, se presupone que es bueno, una vez tomada la decisión de compra y llegado a casa, el resultado, digamos, que dará soporte a esa decisión y nos genera un recuerdo positivo y a largo plazo. Luego, la secuencia tiene que ser en nuestras campañas de comunicación y a través del propio producto o del packaging del producto, generar una emoción, un estímulo al consumidor que le lleve a una emoción, esa emoción a una toma de decisión de compra donde el precio no está encima de la mesa, y esto nos llevará a un recuerdo a largo plazo de nuestro producto y nuestra marca. Y se cerrará el círculo porque volverá a escuchar, a visualizar nuestras acciones de comunicación, volveremos a estimularle, volverá a comprarnos y volverá a tener recuerdo. Esto se resume en nuestro día a día en una pregunta como: si tenemos sed, ¿qué es lo que queremos? Beber, ¿verdad? Beber agua. Y no es lo mismo comprar un agua embotellada cuando vamos al lineal, que nuestro proceso normal de compra está basado en precio. Cuando van a comprar agua al lineal de aguas,
salvo que tengan alguna enfermedad por temas de sodio, etcétera, ¿cuál compran? ¿La máscara? La que más, sí, la que más, pues está en el mercado, la que uno más ha escuchado. ¿Sí? ¿Compramos agua? ¿Están todos de acuerdo? ¿Vamos a un supermercado y necesitamos comprar agua y compramos la más conocida o compramos la más barata? La más barata. Pues yo Yo la compro más, la que En más un es. supermercado, pues la en un más supermercado uno va y pues la que uno ve, si hay promoción, bueno, pero si uno está en una situación de cualquier cosa, pues lo puede y listo. sino que es que uno a veces es muy tradicionalista. ¿Que somos muy tradicionalistas? Sí, pues, por ejemplo, en el caso mío, digamos que cuando trabajé en Coca-Cola, yo recuerdo, bueno, Cristal la maneja Postobón y el tema de Coca-Cola es manantial como tal, pero cuando ellos compraron el tema de Brisa, entonces digamos que Brisa era la que más participación en el mercado tenía aquí en Colombia, ahora realmente no sé. Digamos que una hora era brisa, 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 porque uno ofrecía manantial como vendedor y los clientes le decían, no, es que Bavaria me la está dando en paqueteo, entonces yo, por ejemplo, voy a cualquier parte y tomo brisa. Vale, pero ahí estamos un poquito viciados, ¿no? Es decir, ahí tenemos un bagaje previo que nos hace llevarnos a eso, ¿vale? Pero Así, sí, sí, señor, así es. en términos generales, cualquier persona busca dentro del agua que quiere, con gas o sin gas, lo más barato, porque es agua, ¿vale? Básicamente es agua. Es decir, yo no conozco a nadie que se ponga delante del lineal del agua y se emocione. Que llegue delante del lineal y diga, ¡wow! Mira, 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 la piel de gallina. De pronto, ¿Alguno bueno, de voy a ustedes ha decir pasado por algo. ahí? Profe, no, o algo que uno realmente no está, yo lo hablo por mí, que de pronto listo, llego a un lineal donde están exhibidas todas las aguas, ¡fum! Y empiezo a mirar y veo a Evian que vale como 7, bueno, vale como 3 veces o 4 veces lo que vale normalmente una botella de estas. Y uno dice, uy, no, por el tema del precio, realmente no la compro. Pero uno como con la ansiedad de querer probarla, si sea. Exactamente. ¿Por qué? Porque Evian tiene una historia detrás, emocional, considerada el agua más cara del mundo. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Y es la única. Por eso esa es la que a lo mejor nos llama la atención, pero inclusive, como la han puesto al lado del resto de aguas, por comparación de precios nos llevamos la más barata. Luego, no hay nadie que se ponga en el lineal en un supermercado y se emocione en el lineal del agua. Se podrán emocionar en el lineal donde hay pasteles, ¿vale? Donde hay dulces, pero donde hay agua. Helados. Por eso compramos la más barata. Pero claro, no es lo mismo vender agua como el formato que hemos visto anteriormente, 10 céntimos de dólar, que vender este agua. Esto es una marca española, se llama Fonbella, y decidió cambiar el empaque, la botella de plástico, y darle esta forma tan peculiar que parece el cuerpo de personajes. Y entonces comenzó lanzando la película Frozen, los personajes de Frozen. Olaf, Elsa, Anna, hay otra que es el Reno, el novio de Anna, ¿vale? Y las lanzó claro, y las lanzó a 50 céntimos de dólar, no a 10 céntimos como los competidores, a 50 céntimos. Y cuando un niño llegaba al lineal de agua y veía estas botellas, sí se emocionaba. Y entonces le decía a su papá, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y el papá le decía, ¿y cuál quieres? Yo quiero a Elsa, porque era la época de Frozen y todas las nenas querían Elsa, inclusive los nenes. Y el papá le compraba sin ningún problema la botella de 50 céntimos, independientemente de que dentro hubiese agua. Luego, ¿se puede emocionar cuando uno vende agua? Por supuesto que sí. Lo único que hay que hacer es trabajarlo. El comportamiento del consumidor no es racional, es emocional. Y si queremos salirnos de estrategias basadas en costes, en precio, lo que tenemos que tratar es de emocionar al consumidor a través del producto, del packaging o de su comunicación. ¿Y hasta qué punto funciona esto? Pues hasta el punto de que el niño después le dice al papá que también quiere a también quiere a Anna, a Olaf, y que además quiere una repetida para llevarse todos los días a Elsa
al cole y dejarse estos 3 en su estantería como juguetes. Y después sacaron a todos estos personajes, los superhéroes, y el niño quiere todos los superhéroes. Los quiere todos. Y al final el papá le compra, pese a que valen 50 céntimos de dólar, todos los juguetes, perdón, todas las referencias, y no abre el niño ninguna. Es decir, todas las botellitas se quedan llenas e intactas en su estantería. Hemos sido capaces de sacar un producto a través de licencias del mercado del agua y se ha convertido casi en un juguete. ¿Nos damos cuenta del valor de las emociones? Totalmente. Como no es lo mismo vender agua que vender Blink H2O. Esto es una marca de agua estadounidense donde nos cuentan que el agua está extraída de un lago de Mississippi a 500 metros de profundidad. Y la botella, como están percibiendo, como están observando, es muy bonita y lleva cristales de Swarovski. Precio de la botella, $300. Ah, ¿Piensan que se vende? se debe vender. Está Pero normalmente es la compra que hacen personas excéntricas, ¿no? agotada. Increíble. Agotada. No son personas excéntricas, no. El que tiene mucho dinero no quiere comprar una botella de plástico. Cuando invita a sus amigos a una fiesta, se abren botellas de este tipo. Ah, Si uno llega a un cumpleaños y le regala al cumpleañero esta botella, eres el rey del cumpleaños. Da igual lo que le regalen los demás amigos. Todo el mundo se va a estar haciendo fotos toda la noche con esta botella en la mano. Si a mí me regalan esa botella, la pongo en el lugar más visible de mi casa. En el lugar más visible de mi casa. Y no me bebo el contenido en mi vida. Ni la abro. Quizás he nacido para pobre. Pero vamos, a mí me regalan esta botella y no la abro. Es espectacular. Y ellos dicen, te voy a dar hasta la receta, los ingredientes. H2O. ¿Lo ven ahí? Dicen, mira, voy tan sobrado que te doy hasta los ingredientes. ¿Nos damos cuenta del valor de las emociones? ¿Nos damos cuenta de que el consumidor no es racional, es emocional? Luego, ustedes como profesionales del mercadeo ya deben de empezar a incorporar en su lenguaje, en sus estrategias, en sus productos y los packaging, así como la comunicación, las emociones, porque nos va a permitir elevar el precio. Porque el precio no se va a negociar, porque ha salido a comprar Blancanieves de la mano de Homero. Y cuando eso ocurre, el precio no se negocia. Nadie va a pedir descuento. Y hasta aquí la sesión de hoy y me gustaría un poco que me diesen algo de feedback de cómo ven de factible llevar esto a sus empresas. ¿Conocen a su consumidor? ¿Es posible hacer que sus productos o sus comunicaciones sean emocionales? profe, normalmente, digamos, ¿cómo atacar ese mercado donde yo le estoy vendiendo algo a una persona que no conoce? Normalmente era por lo que usted me decía ahorita del agua. ¿Yo qué haría? Si yo veo un agua costosa, normalmente, ¿yo a qué me voy? ¿A qué punto de referencia tengo para comprarla? ¿Sí? Si yo nunca en mi vida he probado agua y tengo una estantería de agua, voy a suponerlo, ¿no? Em, ¿cómo llegarle a ese consumidor y decirle como, oiga, mire, es esta la que usted debe coger? Ese es el problema. Digamos, yo soy una de las consumidoras que cuando yo sé que no he probado algo, trato de traer el recuerdo pues más fresco que tenga de es que yo he escuchado que esta es buena por X cosa, así yo no la haya probado. Entonces se hace muy difícil, pues o sea, cómo vende, o sea, cómo cambiar esa parte donde, digamos, donde usted decía que ya René Descartes, digamos, cambia el tema, en sentido de que ya no es como qué pienso y luego lo hago, sino
nuevo, es como cambiar esa mentalidad, es difícil cambiar la mentalidad del consumidor, el que siempre está como con ya lleva como tatuado su compra, ¿no? No. Lo de René Descartes afecta a la empresa, no al consumidor. El consumidor es puramente emocional. Lo que tienen que intentar es entender cuáles son las experiencias que le gusta vivir al consumidor alrededor de lo que trata su producto. Es decir, cuando imaginemos que esta botella fuese de vino blanco espumoso, ¿vale? Vino blanco espumoso. Sí. Y costase $40. Ustedes han sido invitados a una cena de amigos y uno de ellos pone la casa. Entonces, como detalle, quieren llevar una botella de vino. Y vale $40. ¿Se lo gastan? Por quedar bien, sí. Que somos emocionales. Somos emocionales. Por eso, yo les explico. Miren, les voy a enseñar, lo que no sé, lo he traído para ustedes, pero no sé si se va a ver bien. Esto de aquí es una marca que se llama Aviva y es una marca de vino blanco espumoso. Pero tiene unas partículas en el fondo que si yo agito la botella, Ay, qué bello. si ustedes llegan con este vino a la cena mañana viernes de casa de unos amigos, ustedes son el centro de atención de la cena. Y esto, servido en una copa, es todavía más impresionante. O sea, ¿el líquido es el que se mueve así? Sí. Y puede estar 3 horas moviéndose. Lo que pasa es que está tan rico que dura 5 minutos. ¿Vale? Es decir, es un vino dulce, espumoso, que es espectacular en la botella. Yo se lo acerco más por si quieren, se puede apreciar. Profe, ¿es un vino español o de dónde es? Es un vino español y se elabora en la región de donde yo vivo. Ay, profe, debería mandarnos varios a nosotros acá a Colombia. Se llama Aviva, ¿vale? Por si quieren investigar un poquito más. Súper. Si la botella vale, si una botella de vino blanco espumoso vale $10 y por esta nos piden 30 y vamos a llevar una botella para quedar bien en casa de unos amigos, ¿pagamos o no pagamos esto? La pagamos por quedar bien. Y porque la disfrutamos. No solo por quedar bien, es que la disfrutamos. ¿Y esto qué conlleva? ¿Esto qué conlleva? Que aquel que ha entendido, el bodeguero, que entendió que había unas experiencias alrededor del vino en la cual el consumidor quiere quedar bien delante de los amigos. El consumidor está acostumbrado ya a beber vino, pero quiere vivir nuevas experiencias alrededor del vino, definió un nuevo producto puramente emocional, lo cual le permitía, añadiendo apenas en coste, una serie de características que le permitía vender mucho más caro. Y el consumidor no llega al lineal y dice, uff, esto no me emociona. No. Se queda impresionado. Y cuando llega a la caja le dicen, vale $30 y aquel dice, no, yo no quiero pagarlo. No, lo que intentará es llevar 2 botellas en lugar de una. 2 botellas. Porque es impresionante el efecto óptico que genera esta botella. Y si es bonito en la botella, les aseguro que es más bonito todavía en la copa. Luego, lo que tienen que hacer es analizar en su mercado cuáles son las experiencias que vive en su día a día su consumidor y cómo podríamos enriquecerlas. Dejaremos de hablar de que si esto es una uva tempranillo, garnacha, etcétera, hablaremos tampoco del volumen de alcohol. Simplemente venderemos la experiencia de comprar una botella de vino impresionante. Y eso conllevará unas relaciones sociales y conllevará una pertenencia o sentimiento de pertenencia al grupo, que es lo que pretendemos. ¿Nos damos cuenta del valor de las emociones?
Totalmente. Sí, señor. Pues esto es clave para el comportamiento del consumidor. Clave. Traten de hacer un esfuerzo en ver cómo pueden potenciar a través de estímulos, esto es un estímulo visual, obviamente, aparte del gustativo que viene después, cómo pueden potenciar a través de los sentidos, cómo pueden estimular a través de los sentidos a su consumidor para emocionarle. ¿De acuerdo? Les dejo la reflexión. Listo, profe. Profe, Vale, pues nada, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por acompañarme y espero que vayamos perfilándonos, vayamos puliéndonos, porque ustedes son expertos en mercadeo y lo que necesitan son herramientas para que en su día a día todo sea más sencillo. ¿De acuerdo? profe, muchísimas gracias, feliz noche. Sí, sí. Nada, muchísimas gracias y buenas noches. Profe, Sí, perdón. profe, qué pena, le hago una preguntita ahí aparte. Claro, dime, Eduard. Qué pena, le hago una preguntita aparte de todo. ¿En España qué es más fuerte, HTC o iPhone? En celular. iPhone, Sí. 100%. HTC solo es Ok. fuerte en las gafas de realidad Listo, señor. virtual. ¿Conocen las gafas de Sino realidad que virtual? tenía ganas de comprar un HTC, entonces, Eduard, te pierdo. pues, sí, señor, ahí me escucha bien. Ahora sí. Listo. No, en referencia a HTC, las gafas de realidad virtual, no, señor, pero pues en otras marcas sí las conozco. Sino que tenía ganas de comprar un celular, entonces el HTC me ha llamado como que mucho la atención por quedar 2 veces como el mejor smartphone y toda la vaina. Pero entonces era Ya, por preguntarle, porque allá en España yo veo, pues uno ve mucho en vallas el tema de HTC. Yo le voy a preguntar al profe ya que estoy aquí con él. pero HTC comunica prestaciones y que es el mejor smartphone por sus características técnicas, mientras que Apple no tiene por qué comunicar prestaciones. Lo que hace es emocionar al consumidor a través de la experiencia de usar un dispositivo. Por Ok. eso, HTC lo enmarcamos con LG, lo enmarcamos con Samsung, lo enmarcamos con otras marcas que hablan de prestaciones de producto. Ellos no se comparan con Apple, se comparan con Samsung, con LG, etcétera. Ok, señor. Apuntamos siempre en estas marcas al precio o al descuento. Ok, listo, profe. Pues nada, encantado, muchísimas gracias A usted, señor, por responder. y nos vemos, ¿de acuerdo? Nos vemos la semana que viene. Muchas Bueno, gracias. señor, hasta luego. Chao. Chao.